Rusia, RT. 22 de enero de 2026. Asesor de Putin comenta la reunión del presidente ruso con Witkoff. Asesor de Putin comenta la reunión del presidente ruso con Witkoff. Está doblemente en el medio, tanto en la cinta de noticias destacada como la primera noticia que vemos en portada. Usakov, si no se resuelve la cuestión territorial, no hay acuerdo a largo plazo. Más noticias. Usakov da detalles sobre la próxima primera reunión trilateral de Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Emiratos Árabes Unidos. Ucrania, Groenlandia, Consejo de Paz y más. Usakov revela qué temas se abordaron entre Putin y Witkoff. Y seguimos con Venezuela. Trump, Delcy Rodríguez ha demostrado hasta ahora un liderazgo muy fuerte. Usakov: Rusia seguirá persiguiendo los objetivos de su operativo militar en Ucrania mientras no haya solución política. Constructivas y extremadamente francas, así califica el asesor de Putin las negociaciones ruso-estadounidenses. ¿Quién es la nueva cara en las negociaciones ruso-estadounidenses? Trump: una flota masiva de Estados Unidos se dirige hacia Irán por si acaso, misiles, minería y más. Así sería el acuerdo de Trump sobre Groenlandia. Trump debería ponerme a ganar un cuarto mandato. Se burlan de Zelensky por fingir que no tiene electricidad en su oficina. Más noticias. Trump sobre el acuerdo en torno a Groenlandia. Podemos hacer lo que queramos. Trump habla sobre cómo apareció el moretón en su mano izquierda. Con el dedo en el gatillo, Irán advierte a Estados Unidos que sus fuerzas están más preparadas que nunca. Guerra sorpresa. Israel anuncia que está listo para atacar en cualquier momento. El sombrío pronóstico de Musk sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Desvelan las ilegales condiciones laborales de ex empleadas de Julio Iglesias. Trump: tengo derecho a presidir el Consejo de Paz de por vida, pero no estoy seguro de quererlo. Parlamento venezolano aprueba en primera discusión la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Trump sobre la cuota de entrada en el Consejo de Paz. Es mucho dinero, pero no es nada comparado con el valor de la paz. Su gente muestra el reloj, el incómodo momento en que apuran a Zelensky para que termine su intervención. Nueva guerra arancelaria en Latinoamérica entre Noboa y Petro. Fascinante time lapse, el rescate de autos sepultados bajo la nieve en Kamchatka. La Unión Europea envía militares a Groenlandia. El detalle está en cuántos. Hipocresía transatlántica al desnudo, la Unión Europea entre halagos a Trump cara a cara y quejas a su espalda. El día en que las Islas Canarias estuvieron a punto de ser invadidas por Estados Unidos. Rusia da acceso gratuito a un importante análisis para detectar enfermedades cardiovasculares. Videodrones rusos arrasan con las fuerzas enemigas en diferentes direcciones del frente. China, CGTN. CMG presenta una serie de pensamientos de Xi Jinping sobre el Estado de Derecho. El presidente de China, Xi Jinping, destaca la importancia de un buen comienzo del nuevo plan quinquenal. También recibe las credenciales de 18 nuevos embajadores en China e insta a avanzar en la construcción de una nueva asociación estratégica China-Canadá. Y también acepta las cartas credenciales presentadas por esos nuevos embajadores extranjeros. Colombia fortalece la cooperación con China. Estados Unidos se retira formalmente de la Organización Mundial de la Salud. Tribunal japonés condena cadena perpetua al asesino del ex primer ministro Shinzo Abe. Y seguimos. Trump anuncia un acuerdo marco con Rutte. El gobierno de Groenlandia recomienda al público almacenar suministros de emergencia para 5 días. Varias personas están desaparecidas después de que en un deslizamiento de tierra pues azotara un campamento en la base del monte Maunganu. El grupo iraní de derechos humanos con sede en Estados Unidos dice que 4.902 personas han muerto durante las protestas en Irán. Honduras. José Tomás Zambrano es el nuevo presidente del Congreso Nacional para el periodo 2026-2030. Al menos 2 personas murieron en Grecia después de que la lluvia torrencial inundara calles, casas y negocios en Atenas, Yemen. La explosión de un coche bomba causa 5 muertos entre las fuerzas leales al gobierno. China insta a la Unión Europea a asegurar condiciones justas y abiertas para las empresas chinas. Y luego Iberoamérica. Tras el ataque de Estados Unidos, los venezolanos aún sufren el impacto psicológico. Irán, Hispan TV.
Rusia, fuerzas extranjeras intentaron crear en Irán una revolución de colores. Más noticias. Jefe de las Fuerzas Armadas sin cuerpo de guardianes no quedaría ni el nombre de Irán. Irán denuncia la agresión de sede de la UNRWA en Al-Quds ocupada. Más noticias. Pezeshkian, enemigos tramaron disturbios tras derrota en guerra en junio, la guerra de los 12 días. Realismo y estrategia, la lectura de Mearsheimer sobre las dinámicas iraníes en 2025-2026. Informe: cualquier insensatez contra Irán tendrá duras secuelas. Más noticias. 12 de enero de 2026, el día en que los iraníes se unieron nuevamente para rechazar los complots hostiles. A fondo, ¿dónde queda Groenlandia? Claves del plan de Trump y reacción de la Unión Europea. Respuesta de Irán será rápida, precisa y devastadora ante cualquier agresión y amenaza de Trump. Turquía, TRT. Trump y Kushner proyectan una Gaza reluciente sobre los escombros del genocidio de Israel. Trump presenta oficialmente la Junta de la Paz para Gaza durante el foro de Davos. El cruce de Rafah reabrirá en medio de grave crisis humanitaria en Gaza, anuncia Comité Palestino. 5 políticas en las que Trump ha reconfigurado a Estados Unidos en el primer año de su segundo mandato. América Latina le apuesta a la inteligencia artificial para prevenir catástrofes ambientales. Trump usa la retórica del narcotráfico para atacar Venezuela, lo que muestra realmente los datos. Erdogan dice a Pezeshkian que Turquía rechaza cualquier intervención extranjera en Irán. Opinión: la indagación selectiva de Israel por las protestas en Irán revela una profunda contradicción moral. Agencia árabe siria de noticias Sana. Israel prosigue violaciones del alto el fuego en Gaza. Más noticias. 8 países árabes e islámicos anuncian la adhesión al Consejo de Paz sobre Gaza. Guterres pide mantener alto el fuego en Siria y cumplir acuerdo entre gobiernos y FDS. Damasco refuerza la cooperación económica con el Consejo Suizo Libanés. Siria inaugura nuevo radar civil en el aeropuerto de Damasco. El Líbano, con Almanar. Bueno, pues de la construcción a la solidaridad, la escena un día después de la agresión israelí al sur del Líbano. Sayed al-Houthi, las actuaciones de Arabia Saudí en el sur de Yemen favorecen los intereses estadounidenses. Lealtad a la resistencia, enfrentar la violación israelí de la soberanía libanesa sigue siendo la principal prioridad nacional. Hay más noticias dentro del medio en esa portada, esas noticias top, y son las siguientes. Balas israelíes encontradas en cuerpos de niños muertos en recientes disturbios en Irán. El Parlamento de la Unión Europea suspende el acuerdo comercial con Estados Unidos tras las amenazas arancelarias de Trump. Expresidente Emil Lahoud basta de ilusiones sobre la rendición de la resistencia. El levantamiento de la periferia anglosajona, Londres y Ottawa se fortifican tras la Gran Muralla China. Irak adopta medidas de seguridad y judiciales en respuesta a los acontecimientos en Siria. Trump: hemos llegado a un acuerdo marco sobre Groenlandia, muertos y heridos tras la explosión de un coche bomba contra el convoy de un comandante militar apoyado por Arabia Saudí en Adén. Venezuela, Telesur. Diputado Maduro Guerra: no vamos a descansar hasta ver libres a Nicolás y a Cilia. Más noticias en portada. Miraflores denuncia nueva fake news destinada a deslegitimizar al gobierno de Venezuela. Parlamento venezolano aprueba en primera discusión reforma de ley orgánica de hidrocarburos. Y más noticias en imagen. El sector salud exige en Caracas liberación del presidente Maduro y Cilia Flores. Silicon Valley financia con millones de dólares el auge global de las derechas. ONU alerta que el planeta entró en una irreversible bancarrota hídrica. Y por último, en la última noticia a destacar de portada, Venezuela agradece a la Unión Africana amistad y la condena del secuestro del presidente Maduro. El medio de la isla, Cuba debate. Embajada de Cuba en España informa sobre el fallecimiento de una cubana en accidente ferroviario en Córdoba. Díaz-Canel sostuvo conversación telefónica con Delcy Rodríguez. Contra el alma de la nación, ayuda a la memoria. También añadir que ha costado mucho abrir la página web de Cuba Debate, y si no es porque sí se tiene acceso en Telegram y a lo mejor por eso de repente se ha vuelto la conexión, pues no podemos daros información hoy de Cuba. Menos mal que no ha ocurrido nada reseñable, pero es sospechoso. Nicaragua, el 19.
Mensaje de condolencia y solidaridad de Nicaragua al pueblo y gobierno de Chile. Compañera Rosario Murillo expresa su solidaridad a la familia del doctor José Ferrey ante el fallecimiento de su hija menor. Gobierno del FSLN continúa acercando la salud a través de megaferias en todo el territorio nacional. Juventud Sandinista dará la bienvenida a los estudiantes de más de 10.000 centros educativos del país. Radio Argelia Internacional. Fando y Lis, obra teatral adoptada en el Teatro Nacional de Argel. Efemérides sobre Palestina en el año 2025. Las autoridades marroquíes expulsaron a una delegación de observadores españoles de la UIN ocupado. Tipasa, la joya arquitectónica de Argelia y las investigaciones hispano-argelinas. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. La ONU aborda en Ginebra el conflicto del Sáhara Occidental en un contexto de renovados esfuerzos internacionales. Mohamed VI acepta la invitación de Trump para unirse al Consejo de Paz para gobernar Gaza. Argelia lanza el satélite de vigilancia Al-Sat-3A. Marruecos intensifica su actividad contra el Polisario y aumentan las amenazas en los campamentos de refugiados saharauis. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Bueno, y hoy 22 de enero de 2026 vamos a analizar el medio más visto por palestinos y libaneses, Al-Mayadem, y más censurado por la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de manera indistinta Israel ISIS Daesh Al-Qaeda. Bueno, pues en portada, la noticia estrella, hayan munición israelí en cuerpos de niños asesinados en Irán. Eso significa ya la constatación fehaciente, sin lugar a dudas, del intento de una revolución de colores, lo que está contra todo el derecho internacional público. De acuerdo con la agencia TASS, agencia rusa, los casos involucran a dos menores de 8 y 3 años asesinadas durante los disturbios iniciados en diciembre de 2025, destapado por tanto Estados Unidos, el Anglo y, e Israel, y la célula terrorista israelí. Bueno, tenemos que decir que con esto no nos va que tengamos que hacer una unificación de que lo que ocurre es que el derecho internacional público ha muerto. No, señor, el derecho internacional no ha muerto. Lo que ha muerto es el respeto de Estados Unidos a las claras del derecho internacional y la destrucción de sus estructuras que estaban desde Bretton Woods expuestas a sostener el dólar. Eso es lo que ha muerto. El derecho internacional tiene una base consuetudinaria grande, por lo tanto no muere, son los usos y costumbres históricos y siempre hay que mantenerlo así en acuerdo y los acuerdos y los convenios. Convenios que siguen en vigor para la mayoría de los países, incluso los no firmantes, si son ampliamente firmados, como es el caso de las convenciones de Ginebra, las convenciones de Viena, la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Si Trump quiere a nivel express crear un organismo para hacer negocio, y le llama paz de manera grandilocuente, y lo que es una amenaza de paz y un uso de la guerra fuera del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, es Trump quien está conspirando y sería un asesino de guerra y cometería crimen de lesa humanidad y habría que meterlo entre rejas según el derecho internacional público. Entonces, por favor, el mantra de que el derecho internacional público se ha acabado y que ahora empieza como otra era y otro nuevo orbe es un mantra editado por el Anglo para intentar hacerle la competencia al BRICS, rompiendo esas organizaciones en donde les ha ganado China en silencio y sin matar a nadie. Así que no se te ocurra reproducirlas, sino lo que pide es que los asesinos de lesa humanidad paguen, que son Netanyahu, que son Zelensky y que es Trump. Trump y Biden. Y tienen que pagar. Lo siento, pero tienen que pagar. Pues esto es lo que hay. Y no dejes de mirar a Palestina y a todos estos pueblos donde se ha cometido racistamente, porque son prácticamente casi todos de base musulmana, un ataque brutal, amén de las de Latinoamérica, en ese control del patio trasero, como le llama despectivamente Estados Unidos, que son cuatro y el del tambor, los estadounidenses reales, porque los reales de verdad, que son los de la tierra, esos se los cargaron en un genocidio express, ¿eh?
¿Y quién queda? Pues todo el resto de Latinoamérica, que son y sus indígenas, que hay muchísimos, y que son los verdaderos dueños de la tierra. Así que, por favor, que no te cambien las pautas mentales con eufemismos, controla el lenguaje y ataca en redes como debes de atacar, como con nobleza, con dignidad, porque la verdad es la gran bastardeada. Viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no